crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar a realizar este elotito que es de los amigurumis anti-estrés, que se pueden doblar de esta forma y es muy fácil de hacer, muy rápido. Se necesitan muy pocos materiales y si ustedes son principiantes, les aseguro que les quedará muy bien. Vamos con los materiales que vamos a necesitar. Entonces, los materiales que vamos a necesitar va a ser nuestra hilaza en color amarillo, un poco de hilaza en color verde. Vamos a necesitar un poquitín de hilaza en color negro para algunos detallitos. Y opcional puede ser una hilaza en color café para hacer los cabellitos del elote, pero este ya es opcional si ustedes lo quieren agregar. Vamos a necesitar nuestra aguja de crochet, que yo estaré utilizando esta de 2 milímetros. También nuestro marcador de puntos, nuestras tijeritas, nuestra agujita lanera y vamos a necesitar un pasadorcito de estos para colocarlo en la parte de adentro de nuestro amigurumi. También vamos a ocupar un poco de silicón, puede ser frío o caliente. Entonces ahora sí que ya tenemos todos los materiales, vamos con el paso a paso. Muy bien, entonces vamos a comenzar tomando nuestra hebra de color amarillo. Hacemos un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a cerrar por completo mi anillo mágico y voy a realizar mi segunda vuelta de 6 aumentos. Uno, recuerden, un aumento es realizar 2 puntos bajos sobre un mismo punto, porque en este caso estamos trabajando con puntos bajos. Entonces aquí llevo 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y los dos últimos puntos 6. Así, entonces pasamos de tener 6 puntos bajos a ahora tener 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora nuestras siguientes vueltas, que va a ser desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 14, vamos a realizar los mismos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí vamos a continuar hasta la vuelta 14 y les muestro cómo queda. Muy bien, entonces aquí ya terminé hasta la vuelta número 14. Las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces aquí ya tengo mis 14 vueltas. Ahora viene la parte opcional de colocar el cabellito del elote.
Ahorita les muestro cómo hacerlo. Muy bien, entonces yo voy a utilizar esta hebra pequeña de este color. Puede ser este color o un color más oscuro dependiendo de cuál tengan ustedes a la mano. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cortar nuestra hebra en la misma medida. En este caso yo voy a hacer las veces que me alcance con esta hebrita que tengo. Muy bien, entonces al tenerlos aquí ya cortados, vamos a tomar un pedazo más pequeño de nuestra hilaza y vamos a amarrarlos de esta forma por la parte del centro. Hay que asegurarlos muy bien, así. Ya que estén bien asegurados, ahora sí los vamos a pasar con ayuda de nuestra agujita por la parte del centro. Solamente las dos hebras con las que amarramos los demás, y con la ayuda de nuestra agujita lanera vamos a pasar el nudito para que quede por la parte de adentro. Muy bien, entonces coloco mi gotita de silicón en la aguja lanera y lo voy a pasar hasta el fondo, teniendo mucho cuidado de no pegar con las orillas, y la voy a acomodar para que asegure muy bien las hebras que colocamos. Igual esto lo podemos hacer unas vueltas más atrás para que sea más fácil y no nos cause este conflicto, ya que si lo dejamos hasta la última, pues sí nos va a causar más problema el colocar la gotita de silicón. Aquí voy a poner una gotita más en el fondo para asegurar muy bien las hebras. Listo. Ahora sí voy a cortarlas para que queden parejitas. Ahora que ya las tengo así, voy a continuar colocando el pasador, pero voy a revisar cómo es que me tiene que quedar antes de continuar con las disminuciones, porque aquí también vamos a realizar el bordado de los detalles de la carita. Entonces para esto tomamos nuestra hebra en color negro y con la ayuda de nuestra agujita lanera realizaremos los detalles. Realizaremos los detalles. Entonces voy a tomar mi hebra y la voy a pasar por uno de estos puntos para realizar los ojitos. Los ojitos los vamos a hacer tomando dos puntos y un punto del centro. Y luego lo pasamos por la parte del medio de esta forma.
volvemos a pasar por el centro y nos vamos hacia el otro ojito que va a tener solamente un punto de distancia. Entonces aquí donde coloqué esta hebra está mal porque es justo donde está nuestro ojito. La voy a cambiar para la parte de atrás. Y hago exactamente lo mismo. Tomo 2 puntos y el punto del centro, un punto del centro con un punto de abajo. Sería este. Y lo paso para asegurarlo. Y ya después lo voy a pasar a la parte de atrás. Entonces así me quedan los ojitos. Y antes de cortar la hebra a este lotito sí le vamos a realizar una pequeña sonrisita, realizando lo mismo que con los ojitos. Entonces vuelvo a pasar mi hebra y en los puntos del centro, en los 2 puntos del centro voy a tomarlos para hacer la sonrisita, que aquí voy a tomar 3 puntitos para que se vea un poco más grande. Y no me voy a regresar por el mismo punto, sino que voy a tomar el punto de al lado, como quien dice el punto del centro, es el que va a ser la base para la sonrisa. Y regreso mi hebra hacia acá. Y así es como quedaría. Ahora sí que ya está aquí completa la parte de los detalles de la carita. Hago un pequeño nudito para esconder la hebra. Y aquí ahora sí voy a colocar el pasador dentro del elotito y este va a ir de esta forma. Así es como se ve. Y así es como funciona. Entonces vamos a ocultar esta hebra. Y ahora sí vamos a continuar con las disminuciones. Entonces vamos a realizar 6 disminuciones en nuestra siguiente vuelta. 1, 2. Recuerden que las disminuciones se hacen tomando la hebra delantera del punto. 3, 4, 5
y la última 6. Aquí ya nada más en el último puntito vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos nuestra hebra porque ya vamos a cerrar. Entonces así es como se ve hasta el momento. Ahora aquí yo ya corté mi hebra y voy a pasar mi hebra por mi agujita lanera para ir cerrando, tomando el punto delantero de cada punto, la hebra delantera de cada punto. Entonces tengo que pasar por las 6 para cerrar mi elotito. Y nada más jalamos nuestra hebra para cerrar por completo y que quede bien ajustada. Así. Ahorita ya nada más escondemos el sobrante de esta hebra y vamos a colocar las hojitas de nuestro elotito que van a ir colocadas aquí en la base. Dejen escondo esta hebra para poder pegarlas. Solo que como ya está el pasador se nos puede hacer un poquito más complicado, pero sí es posible. Muy bien, entonces ahora sí colocamos una gotita de silicón en nuestra hojita. Y la vamos a pegar justo en la base. Así. Y haremos lo mismo con la hojita del otro lado. Entonces voy a colocar mi gotita de silicón. Aquí ya la coloqué. Y ya solamente la voy a pegar también a la base del elotito. Entonces voy a mantener la presión para que no se me vaya a despegar. Y así es como nos quedó. Entonces este sería el resultado final de nuestro amigurumi antiestrés, que es muy fácil de hacer, muy rápido, muy bonito, y aparte podemos darle doble utilidad ya que se puede doblar y de igual forma lo podemos utilizar como un llaverito. Nada más aquí en alguno de estos puntos colocamos su argollita y ya quedaría perfecto para hacer un llaverito. Espero y les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.